Miércoles 4 de abril, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo, es un gusto acompañarlos. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. María Elsa Viteri, ministra de Finanzas, el plan de acción del programa económico y la responsabilidad del Ministerio de Finanzas para su ejecución y cumplimiento, crecimiento económico con producción y empleo sin endeudamiento y con recorte en los gastos, aumento de la recaudación con eficiencia, estímulos tributarios a nuevas inversiones, una gran tarea. Además nos va a acompañar Alberto Acosta Burneo, analista económico y columnista de la revista Vistazo. El programa económico de Lenín Moreno es una carta de intenciones que restablece la confianza del sector productivo, que garantiza el cumplimiento de las buenas intenciones. Examinaremos el plan de acción diseñado para que la producción sustituya al endeudamiento. Familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado por terroristas disidentes de la FARC piden al gobierno colombiano que se involucre en los esfuerzos por conseguir su liberación. El ministro del Interior, César Navas, dice que el video difundido por medios de Colombia en el que se ve a los cautivos no fue una filtración, sino que se entregó a propósito para causar conmoción. Luego de conocer este video difundido por medios de comunicación colombianos, las autoridades ecuatorianas convocaron a un comité de crisis con los familiares de los 3 secuestrados del equipo periodístico de Diario El Comercio, que están en cautiverio desde el lunes 26 de marzo. No es que se han filtrado, lo han hecho a propósito, han entregado para que cause las conmociones que quieren causar y demás. Sería muy sencillo en una reflexión, ¿no?, que tú te hagas de la vista gorda, mires para allá y que cualquiera pase y puedan cometer los ilícitos. Ese no es el Estado ecuatoriano. Yo no puedo ser demagogo y decirle no va a volver a haber otra bomba, o no puede haber otro atentado, o no puede existir otra persona que sea secuestrada. Se están tomando todas las acciones atrás de esto, de una decisión política firme del presidente de la República, del gobierno, y una decisión del Estado de enfrentar esta situación. Hay fuerzas armadas profesionales. En el video quedan claros los pedidos de los secuestradores. Solicitan el intercambio por 3 detenidos del Frente Oliver Sinisterra, conformado por disidentes de las FARC, al mando de alias Guacho, y la anulación del acuerdo entre Ecuador y Colombia para seguridad en frontera. Es de establecer con ellos primero el contacto, recibir información, ellos necesitan recibir cierta información, y basado en esto se han planteado escenarios que los vamos a discutir en su momento también con el comité de crisis. Los familiares de los secuestrados piden al gobierno colombiano que también actúe. Y es hora que se involucren directamente y ayuden en la liberación del secuestro de nuestros 3 familiares, 3 amigos, 3 padres, hermanos, con los cuales tenemos una familia, que son seres humanos, que están sufriendo, y acá estamos sufriendo. Están en Colombia y pedimos a las autoridades colombianas y les exigimos que tomen cartas en el asunto, las cuales debieron haberlas tomado desde el inicio. Sin embargo, hasta el momento, la posición colombiana ha sido decir que no hay certeza de que los secuestrados estén en su territorio, y así respondió el presidente Juan Manuel Santos ante una consulta sobre el tema. Hay que preguntarle a las autoridades del Ecuador. El ministro Navas informó que sí están trabajando con Colombia y que técnicos de ese país colaboran en varias áreas. Ahora sí cerramos. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Denise, qué gusto que nos acompañes hoy. Buenos días a todos. Los 3 rehenes están en territorio colombiano, secuestrados por terroristas que pertenecieron a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Son disidentes de las FARC porque el gobierno de Colombia y las FARC los excluyeron del acuerdo de paz de La Habana. Y la demanda para liberar a los cautivos es que el Ecuador ponga fin a un acuerdo antidrogas y antiterrorista con el gobierno de Colombia. Por lo tanto, el gobierno de Colombia debe dejar de echarle la culpa al terrorista Guacho, que supuestamente es de nacionalidad ecuatoriana. El gobierno de Colombia debe asumir su responsabilidad para devolver al Ecuador con vida a los secuestrados. El relator especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó ayer a los gobiernos del Ecuador y de Colombia la obligación que tienen de proteger a los periodistas secuestrados. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Ha sido bien recibido el programa económico de estabilización fiscal y reactivación productiva anunciado por el presidente de la República, especialmente en lo que concierne a sus fundamentos: no más deuda, no más impuestos, reducción del déficit fiscal, recorte del gasto público, estímulos a producción y empleo. Todo esto depende de una prolija y firme ejecución a cargo del Ministerio de Finanzas. María Elsa Viteri, ministra de Finanzas, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días y buenos días a todos los que nos ven y escuchan a través de Ecuavisa. Examinaremos las medidas a implementarse: no más impuestos mediante un sistema tributario eficiente y simplificado a cargo de los servicios de rentas y de aduanas del Ministerio de Finanzas. Para combatir la defraudación fiscal, ¿habrá reformas legales? ¿Qué tipo de reformas serán? Bueno, en realidad no, si se refiere a algún cambio global de la ley, no va a existir esto. Simplemente vamos a hacer cambios necesarios a través de una ley económica urgente que no tardará más de 15 días, ¿no? Y son cambios que modifican realmente ciertos aspectos específicos, como lo del impuesto a la renta, lo del anticipo del impuesto a la renta, y en otros casos serán a nivel de cambios administrativos. Realmente el tema fundamental de aquí está en hacernos eficientes, en recolectar lo que ya está, en transparentar. ¿Y no habrá cambios, por ejemplo, a lo contencioso tributario? Ese sistema es anticuado, siempre se ha hecho observaciones a que por eso es que hay una acumulación de juicios o de, digamos, de impuestos impagos que no se dilucidan si deben o no pagarse. Bueno, justamente en la agenda de trabajo también lo que tenemos es precisamente revisar todos aquellos elementos que tienen que ver con esto como facilitamiento para que realmente se den estos juicios y demás, ¿no? Y adicionalmente también lo que es cuáles son los elementos que están impidiendo que se resuelvan en todo caso de manera ágil y rápida. Eso también está previsto analizarlo, ¿no? Está previsto tomar medidas para que el sistema fluya realmente. Primero, que no hayan discrepancias en cuanto a la obligación de la tributación, y segundo, que en todo caso, si existiera algún inconveniente en este tipo de acuerdos, pues realmente se resuelvan de la manera más rápida. No podemos seguir efectivamente manteniendo un stock, digo yo, de discusiones o de diferencias que vayan alrededor de los 4.500 millones de dólares, ¿no? Se anuncia además que se racionalizarán 5 beneficios tributarios de más de 130 existentes. Se suprimen los descuentos, por ejemplo, para salud, alimentación, vestimenta, educación, de quienes ganan más de $100.000 al año, que ya pagan el 35% del impuesto a la renta. ¿No es esto un abuso contra jóvenes profesionales que constituyen el talento del país, que están educando a sus hijos, que están adquiriendo casas, que están despuntando recién en la vida? Bueno, yo creo que no. Está perfectamente analizado, y recuerde usted que todos los efectos, y voy a permitirme anunciarlo, o mejor dicho, enumerarlos completamente, ¿no? La eliminación del crédito tributario ISD es realmente progresivo y se va a notar en el 2020 y 2021. Luego tenemos dos tipos de IVA, ¿no? ¿Verdad? Que son el de las lámparas fluorescentes y el de seguros y reaseguros. Después está efectivamente la eliminación de gastos personales grabados en el 13º y 14º sueldo, pero para ingresos mayores a 100.000. Y luego están dos relacionados con vehículos en exoneración de lo que tienen, o mejor dicho, en eliminación de la exoneración que tienen, alrededor de la mitad. Entonces realmente no se trata de afectar a jóvenes profesionales, se trata de afectar a aquellos que, sean jóvenes o no, tengan un ingreso que puede sustentar, o mejor dicho, que no corresponde a hacer excepciones, porque en todo caso pero pagan el 35%. Lo que tratamos es ser más equitativo. Equivale como... No, pero equivale como que les llevan 2 sueldos. No. Estamos excepcionando el gasto tributario, quitando una excepción que antes tenía. Entonces realmente aquí, digamos, pagando aplicando en general toda la ley o toda la obligación que tenemos. Entonces, definitivamente,
además lo hemos focalizado a un grupo que es el último quintil, es el más poderoso, es el que más posibilidad tiene. O sea, realmente yo creo que no es irse en contra de un sector o en contra de jóvenes. Yo creo que es poner un poquito de equidad, porque no podemos seguir excepcionando, no podemos seguir manteniendo una diferencia o un beneficio para aquellos que realmente sí lo pueden cancelar. Yo creo que este es el momento de transparentar y de que todos los ecuatorianos realmente sumemos el hombro para salir adelante. Y en ese sentido, no creo que un contribuyente que gane más de $100.000 se vea afectado por una cuestión así. Habrá alza de aranceles dentro del techo de la OMC para bienes de consumo. Estos son duraderos y perecederos. Entre los duraderos no perecederos están carros, motos, computadoras, celulares, el grueso de la recaudación. ¿Cuánto se espera recaudar o reducir el consumo? A ver, está programado, y quiero hacer además una acotación. Son 375 subpartidas que hemos tratado que no afecten, o mejor dicho, no van a afectar a los bienes de capital o a los bienes, a las materias primas. Entre esos yo quiero, Alfredo, decir que están siendo analizadas partidas que tienen que ver, por ejemplo, con asuntos de textiles, artículos de cuero, plásticos, juguetes, es decir, son artículos que realmente más bien no tienen o no tienen un efecto hacia lo productivo, y son artículos simplemente, yo diría que de consumo suntuario. Adicionalmente, quiero ser bien clara en esto también, ¿no? Son hasta 375 artículos, porque de por medio existe una evaluación que tiene que hacerle el COMEX, y en ello se podrán evaluar efectivamente cuáles son aquellas partidas o subpartidas que no deberían ser tocadas por una afectación. Entonces yo creo que está perfectamente, el objetivo está perfectamente cumplido, es decir, no queremos afectar realmente a una producción, a un dinamismo, pero sí queremos que todas aquellas partidas que de alguna manera momentáneamente deben de equilibrar este sistema o deben de equilibrar el saldo final, nos pueden ayudar en este corto plazo a que se mantenga este equilibrio. Y le cuento algo, o sea, realmente aquí hay, por ejemplo, partidas que tienen que ver con celulares, tienen que ver con artículos que sí son de uso, podrían llegar a ser de uso frecuente, pero que son más bien de uso suntuario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno de los problemas que tenemos es que definitivamente los ingresos en algunos casos no están siendo a los valores que realmente corresponden. Entonces, esta medida se ha tomado precisamente para evitar que los valores sobre los cuales se tributa en estas partidas no sean los adecuados. El SRI y el SENADE están trabajando en lograr una lista o una base de valoración que efectivamente responda a la realidad, y en la medida en que eso se vaya logrando, entonces estos aranceles o esta subida de aranceles irá decayendo. Por eso en todo caso será temporal el alza de aranceles. Temporal, nada más. Ahora, respecto al financiamiento público, se acudirá a organismos multilaterales para obtener mejores condiciones de tiempo y costo. Entre otras cosas, también acudirá a gobiernos y a bancos. ¿Esto incluye al Fondo Monetario Internacional? A ver, se tiene trazada la estrategia en los distintos sectores o en las distintas áreas, ¿no? Efectivamente están los multilaterales, está lo que son los gobiernos, ciertos gobiernos, y está finalmente el área comercial. Una de las cosas que vamos a hacer es efectivamente ir hacia los multilaterales, pero ir desde una perspectiva de lograr que los cupos se aumenten de tal forma que el flujo neto que ingrese al país sea mayor, que digamos lo que entra sea mayor que lo que sale, es decir, el flujo neto se incremente. ¿Por qué? Porque realmente, como en este momento nosotros lo que tenemos es también que responder a los créditos anteriores, todos estos nuevos flujos que vienen al país por el lado de los multilaterales no compensan lo que en realidad estamos sacando como pago, como responsabilidad de nuestras obligaciones. Entonces, la tarea en ese sentido va precisamente en hacer un diálogo, hacer un acercamiento, mejorar
revisar, yo diría que los entendimientos entre los distintos multilaterales, incluido el Fondo Monetario Internacional, y poder lograr este aumento de cupos, ¿no? En el caso de los otros siempre serán negociaciones y si en algo podemos observar o ya podemos prever es que en el área comercial vamos a tratar realmente de que el área comercial sea la más utilizada por el tipo de acuerdos que se requieren para poder lograr flujos de esta naturaleza, ¿no? Sobre la amnistía tributaria de intereses, multas y recargos para micro, pequeñas y medianas empresas por 2 años y a grandes empresas por 3 años, siempre y cuando desistan de acciones legales. ¿Qué rendimiento se prevé para la caja fiscal? ¿Será este realmente el mayor rendimiento? A ver, perdón, usted me está hablando de la reestructuración de intereses, porque en todo caso hay un error. Si se de que no es amnistía, sino reestructuración. No, el asunto es que para las grandes no son 3 años. 3 meses, perdón, 3 meses. Son 3 meses. Sí, 3 meses. Porque sí, el esquema está planteado desde la perspectiva inclusive de ser utilizado o de que cause efectos sobre la reactivación económica. Y le explico por qué. De la mediana, pequeña y microempresa, realmente ellos son los que tienen la mayor dinámica de poder lograr mayor empleo, incentivar el empleo y también la producción. En este momento tenemos un sector bastante caído porque no puede producir porque tiene una serie de elementos que les restringe su capacidad de acción en la economía. Uno de esos es las moras o los atrasos que tienen el SRI, en el IES y también en algunos casos en cobros territoriales, ¿no?, que tienen que ver con los GATS. Entonces, efectivamente, nosotros hemos impulsado esta remisión desde esa perspectiva, de que tengan la oportunidad de reintegrarse al sistema productivo, a la producción. Y hemos visto que es necesario que no solamente sea la remisión de intereses como en casos anteriores, sino también darles la oportunidad de diferir ese pago. Recuerde usted que venimos de un periodo que tiene mucho golpe para este sector y de alguna manera... Entonces por eso se prevé que esto va a funcionar, digamos, no solo en un año, sino durante el otro año también, ¿no? Son en 2 años, pero realmente la parte que corresponde al segundo año es la de menor. No es un efecto permanente, ¿no? El impacto sobre el segundo año no sobrepasa los 200 millones. El mayor impacto que viene es directamente en el 2018, bueno, para cerrar, producto de la inclusión, ¿no? Porque se nos acaba el tiempo. De la gran empresa, ¿no? El recorte del gasto público en $1.000 millones anuales, suprimiendo entes y empresas del Ejecutivo. Pero hasta ahora, en los entes suprimidos por el gobierno, su personal se traspasa a otras entidades cuando la forma de suprimirlos es eliminándolos del presupuesto, lo que debe ser finanzas. ¿Cuál es el plan de ejecución? Porque va a ser seguramente una parte muy dura esta. Sí, definitivamente yo creo que es muy duro, sin embargo, lo que se estima hacer no es precisamente trasladar a todas las responsabilidades a los entes ya existentes, sino más bien tratar de cortar todo aquello que no corresponde o que está de más en el gobierno, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que hay opciones para proponer de tal forma que, sobre todo lo que es la parte laboral, no tenga una presión o no tenga un impacto tan fuerte, pero desde la perspectiva de estar fuera del presupuesto general del Estado. Es decir, de alguna manera se encontrarán formas, mecanismos, programas que puedan incentivar a todos estos sectores para que no queden sin un ingreso, pero ya no de dependencia directa del Estado. María Elsa Viteri, ministra de Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Denise. Vamos a la pausa y al regresar, Alberto Acosta Burneo, analista económico y columnista de la revista Vistazo. El anuncio del programa económico del presidente Lenín Moreno plantea un cambio de modelo dentro del mandato constitucional de Montecristi que restablece la confianza. De su ejecución depende el afianzamiento de esa confianza para impulsar producción y empleo. Manténgase en nuestra sintonía.
El presidente Lenín Moreno finalmente presentó el programa económico de su gobierno en términos muy similares a las antiguas cartas de intención al Fondo Monetario Internacional para ser elegible e infundir confianza. Pero ver para creer. Andrés Midero, secretario de la Presidencia, y Abelardo Pachano del Foro de Economía y Finanzas pintan el identikit del programa. Veamos. Existe un modelo de desarrollo, el que está establecido en la Constitución del 2008, un modelo de desarrollo que manda a un Estado que garantice derechos, que busque la igualdad de oportunidades y que ponga la economía al servicio de la sociedad. Es así que hemos enmarcado un plan que va más allá de la discusión fiscal y de los impuestos y que se centra en la reactivación productiva. Tenemos una meta de reducción del déficit fiscal. En este año aspiramos que este bordee 5.6% del Producto Interno Bruto, un poco menos de 6.000 millones de dólares. Hasta final del periodo, al 2021, esperamos reducirlo a 2,5%, es decir, reducirlo a la mitad. Este programa económico se contradice bastante con aquel que lo anunciaron en el mes de diciembre y que tenía bastantes contradicciones, y por el otro lado va en la dirección que todos hemos pedido: recuperar los equilibrios macroeconómicos. Los anuncios son importantes, pero aquí en los detalles es en donde vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno de llevar adelante este programa y la decisión de sostenerlo en el tiempo. Tienen que existir instituciones y tiene que haber un compromiso del gobierno de que se verifiquen los resultados. Alberto Acosta Burdeo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto. Hace falta credibilidad para construir confianza, y esta vendrá de los hechos concretos. Para muestra algunos botones. Como en la Asamblea no habría mayoría para subir impuestos, para proteger la dolarización, el COMEX elevará aranceles aduaneros dentro del techo de la OMC para bienes de consumo, que son el 20% del total de las importaciones. Y la mitad del 20% son no perecederos, carros, autos, computadoras, celulares, artículos de consumo masivo. ¿Se protege a la dolarización castigando estas importaciones, o cuál será el efecto que se logre? Bueno, eso es uno de los grandes mitos que se mantiene en este plan. Este plan tiene cosas muy positivas, como es el cambio del discurso. Definitivamente el que se hable de que el crecimiento no puede estar sostenido solamente en deuda y en consumo y que se requiere trabajar en productividad es ya un cambio en sí muy importante. Lamentablemente, las medidas que se plantean todavía traen los atavismos del pasado. La preocupación de que nos vamos a quedar sin dólares, cuando eso es algo que no existe. Entonces el plan propone más sustitución de importaciones, restringir de nuevo las importaciones que sean más costosas, y en el fondo eso es lo que mata la competitividad, eso es lo que nos ha transformado en un país caro para producir y para consumir. Pero el plan propone insistir en más recargos a las importaciones, es decir, una contradicción frente a los objetivos que plantea el mismo programa. Otro aspecto medular es el recorte del gasto público en 1.000 millones de dólares anuales, suprimiendo entes y empresas del Ejecutivo. El año pasado se ofreció la mitad y no se cumplió. ¿Qué garantiza que ahora se cumpla? Vemos que esa es otra de las contradicciones de este plan. Habla de que no va a haber nuevos impuestos. Sin embargo, el sector privado, los ciudadanos, vamos a contribuir a los desequilibrios fiscales en la mayor proporción. Todas las medidas que plantea el plan, entre los incremento de aranceles, medidas de más control, menos beneficios tributarios, la revisión tributaria, todo eso suma aproximadamente 2.000 millones de dólares por año. ¿Cuál va a ser el esfuerzo del fisco? Nos ofrece reducir el gasto en 1.000 millones. Una absoluta desproporción que seamos los ciudadanos quienes nuevamente tengamos que cargar con el peso del mal manejo económico, que tengamos que asumir con 2.000 millones, mientras el Estado nos promete cumplir solamente con ajustarse el cinturón con apenas 1.000 millones. Además, hay que ver si en la práctica lo cumple, porque no sería la primera vez que Lenín Moreno nos ofrece reducir gasto público. Lo hizo en septiembre con el decreto de austeridad, y el resultado fue que el gasto público se incrementó en 2017 1.100 millones de dólares. Es decir, no se cumplió la reducción de gastos, sino más bien se aumentó el gasto corriente el año pasado. Los incentivos a la inversión se centran en eliminar el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas de manera gradual, este último. Largamente solicitados estos dos aspectos. Aparte de eso, ¿qué propuestas destacan sobre la maraña de obstáculos creados en la década correísta a la producción para el sector privado?
Yo creo que en la materia de inversión es donde están los aspectos más positivos de este plan y que vale la pena destacar. Algunos podrán ser insuficientes, pero son ya un primer paso en la dirección correcta. Se habla de un tratamiento diferenciado para el impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas para nuevas inversiones en 2018 y 2019. Se quiere retornar la responsabilidad limitada para las accionistas, un problema que había destruido el mercado de capitales en el Ecuador porque había limitado el acceso. Se está hablando también de nuevos contratos laborales que ya están en marcha algunos. Todas estas son alternativas que ayudan a reducir los costos de producción. Adicionalmente se está hablando de una nueva cruzada en contra de la tramitología. Todos son temas muy positivos que esperemos que se lleven a la práctica porque eso va a ayudar a generar confianza. Pero el tema medular para generar confianza está en que el gobierno cumpla con sus promesas, que en esta ocasión que nos ofrece reducir en 1.000 millones su gasto público, que lo cumpla, porque lo que está ahuyentando la inversión en este momento es la expectativa de que no se sabe hasta cuándo tendrá plata el gobierno. ¿Podrá pagar a sus proveedores este mes? ¿Se atrasará? ¿Cuándo nos va a subir impuestos de nuevo? Recordemos que apenas en diciembre hubo una reforma tributaria, no han pasado 4 meses y ya se va a enviar una nueva reforma tributaria y si es que no cumple su promesa de reducir el gasto en 1.000 millones, no llegaremos a diciembre que estará anunciando una nueva reforma tributaria. Eso tiene que acabar y la única manera de hacerlo es cumpliendo su promesa seria de reducción de gasto y eso se va a ver reflejado en un incremento de la confianza de todos los actores en la economía. La agenda de financiamiento público comprende optimización de contratos de explotación petrolera y de preventa de petróleo y un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que contempla recurrir a gobiernos, organismos multilaterales y bancos. ¿Esto excluye nuevo endeudamiento o subir el techo de la deuda o será necesario subir el techo de la deuda? Es inevitable subir el techo de la deuda porque el día de hoy, con los resultados de la auditoría, ya sabemos que la deuda era mucho más grande de lo que nos querían hacer creer y que ya el Estado no podría legalmente seguirse endeudando. Y sin embargo, el Estado depende en alrededor de 800 millones de dólares por mes para poder financiar su gasto público y estos 800 millones tienen que venir de deuda. Entonces va a tener que incrementarse el techo de la deuda, pero yo creo que los asambleístas tienen que pedir algo a cambio. No puede ser un cheque en blanco, tienen que pedir un plan y colocar los candados necesarios para tener un plan creíble de reducción de gasto público. Se incrementa el techo de la deuda, pero con la condición de que se cumpla año a año o mes a mes, hacer un seguimiento estricto de que se cumpla un programa de reducción de gasto, porque si no, lo que va a suceder es que se aumentará ahora el techo de la deuda, el Estado seguirá gastando alegremente y de aquí el próximo año estaremos en la misma situación de tener que incrementar nuevamente el techo de la deuda hasta que la situación se torne insostenible. Eso es algo que hay que evitar. Para cerrar, el plan de acción indica que la amnistía tributaria, con otro nombre ahora, reportará beneficios iniciales por 1.600 millones de dólares en 2018 y 1.300 millones los años siguientes. ¿Es este el beneficio más importante en la recaudación? ¿Es realmente el resultado de la eficiencia? Definitivamente ese es el mayor ingreso dentro de las medidas que plantea el gobierno. Como digo, en promedio, al año, el beneficio que van a recaudar es de alrededor de 2.000 millones de dólares por año entre todos los programas. Y hay que estar claros, todo esto de aquí finalmente es dinero que sale del sector privado, dinero que no va a estar disponible para compras, para ventas, para actividad económica. Es decir, como todo impuesto tiene un impacto recesivo, y ese es el gran costo que estamos asumiendo y que vamos a asumir los ciudadanos en su conjunto a través de este programa y que vemos que es desproporcionado frente al esfuerzo pequeño que va a hacer el Estado, que ya ha anunciado que va a optimizar ministerios, subsecretarías, pero a renglón seguido nos dice, pero ojo, no voy a despedir personal, vamos a ver cómo lo transferimos de un ministerio a otro. ¿Cómo se va a lograr austeridad si es que no hay un compromiso serio del Estado de reducir su ritmo de gasto? El problema que tenemos ahora es que tenemos un Estado muy grande, que nos cuesta mucho para la realidad actual del Ecuador y que tenemos que volver a un Estado que sea sostenible en base a los ingresos que tiene el Ecuador en este momento. Alberto Acosta Burdego, gracias por su participación en Contacto Directo. Denise. Al volver, interpelantes del juicio político contra el fiscal Carlos Vaca Mancheno expusieron sus argumentos ante la Comisión de Fiscalización. Ya regresamos. Continuamos. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca, deberá acudir el próximo 11 de abril a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dentro del proceso de juicio político. Ayer sus interpelantes expusieron los argumentos en su contra.
Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, es uno de los interpelantes. Asegura que el fiscal Carlos Vaca incumplió sus funciones y tomó como prueba el audio que el funcionario hizo público de la conversación entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Que hasta el día de hoy sabemos siquiera de dónde diablos lo obtuvo. Presentó el documento notariado del policía que hizo el parte sobre ese audio, en el que el uniformado asegura que fue intimidado para cambiar la hora de elaboración del mismo. Pero Vaca es un peligro. Dice ahí que se lo realizó al mediodía y se le obligó a poner una hora anterior a la rueda de prensa donde Vaca lo hizo público. Según Cucalón, eso tendría varias implicaciones. Alterar evidencias, fraude procesal, violación de la intimidad o falsificación o uso de documento falso. Otro de los interpelantes se sumó a esas dudas. Se utilizó el cargo de fiscal general para hacer política y defender sus intereses y su problema personal. La presidenta encargada de la comisión anunció que el policía que realizó el parte fue llamado a la asamblea este miércoles. Lo que queremos con esto es tener insumos suficientes, tener información. El fiscal, en cambio, deberá comparecer ante la comisión el próximo miércoles 11 de abril. Ahí presentará sus argumentos de defensa, pero le hizo un pedido especial a la asamblea. Que se le entreguen los videos de las cámaras de seguridad, de los ingresos, pasillos, parqueaderos, cubiertos de la Asamblea Nacional. La comisión deberá definir a través de un informe si el juicio pasa al Pleno o no. Con este reportaje estamos despidiendo Contacto Directo. Alfredo. Bueno, continuamos mañana. Contacto Directo, rayando a la desinformación. Nos vemos, Denis. Buen día.